avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor, no certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores, únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de argoscursa.com SDR LDSB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Estimados amigos, les saludo con mucho gusto y les agradezco que nos estén acompañando en esta ocasión, que tengo la oportunidad de platicar con la licenciada América Bárcenas. Ella es una especialista en la defensa fiscal y bueno, te saludo con mucho gusto. América, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa, Alberto. Gracias por la invitación, a sus órdenes. Gracias, al contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, en lo que entra el enlace, todavía no te puedo ver, pero te escucho bien. No sé si tú puedes verme. Sí, yo sí puedo escucharte y verte. Ya, ahí está. Ahora sí, te saludo. Pues antes de entrar en materia, cuéntame brevemente cómo están viviendo este tema del confinamiento ahí en tu ciudad. Bueno, como tú sabes, mi ciudad de origen y donde normalmente estoy es Uruapan, Michoacán. Y aunque la pandemia es la misma, realmente afecta de manera muy diferente a los países y a las diferentes regiones. Y en Michoacán pudiera decirte que hay una anormalidad a medias porque no estamos completamente confinados, hay muchas actividades que están abiertas, hay gente que todavía no lo cree y piensa que es una versión de complot y que es un tema financiero y que no existe tal cosa. Hay otros que sí están más conscientes de la situación y están resguardados, pero no hay un comportamiento general. Okay. Inclusive hay negocios que están abiertos que deberían estar cerrados, pero realmente no hay una vigilancia extrema por parte del gobierno ni federal ni estatal. Entonces, prácticamente se ha vuelto un tema de carácter voluntario. Quien quiere colaborar y estar en casa, adelante. Quien no, pues está laborando y teniendo sus actividades como cualquier otro día. ¿Y qué va a pasar? Pues yo creo que solamente el tiempo nos va a dar la respuesta, ¿no? De cómo vayamos. Michoacán en particular, las partes más afectadas con contagios es Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Morelia, más adelante Uruapan, pero realmente básicamente lo fuerte son Morelia, Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla esto y en qué termina, pero esta historia está en curso, todavía no sabemos cómo va a desencadenar este capítulo. Sí, tienes toda la razón, pues es una locura, no hay otra palabra para definirlo. Fíjate que yo ayer tuve la necesidad de ir a Querétaro y bueno, se me hizo muy interesante ver diferencias y similitudes en cuanto a la aplicación, porque bien lo estás diciendo, se ha vuelto un tema muy local la manera de abordarlo. Tengo entendido por amigos con los que he platicado que hay algunas ciudades o poblaciones más pequeñas donde han sido completamente laxos y la vida como si no existiera y ya sabes, ¿no? Estos temas conspirativos que todos hemos oído y mil teorías que bueno, andan por ahí. Yo creo que en lo que son peras son manzanas, hay que cuidarnos, pero hay ciudades que están siendo muy estrictas. En Querétaro tuve oportunidad de ver que hay retenes. Aquí en Puebla no los hay. Sin embargo, aquí en Puebla no hay restaurantes y allá hasta sentí bonito, nunca lo diría, pero sentí bonito volver a sentarme en un restaurante. En un restaurante. Sí, aquí es muy disímbola y realmente tampoco puedes dar un tratamiento igual a las comunidades muy pequeñitas respecto de las ciudades grandes. Realmente también no podemos abordar de una manera genérica el tema, porque sí hay que tropicalizarlo a las circunstancias particulares de cada área, ¿no?
Pero sí, no hay una política nacional ni general. Cada ciudad, cada poblado lo aborda como prefiere y luego cada ciudadano en igual manera. Cierto, Entonces cierto. estamos haciendo ahí un relajo, pero vamos a ver qué pasa. Todo un tema, mi querida América, que podríamos fácil dedicarle toda esta hora y más para estar Ajá. platicando. Sin embargo, bueno, pues vamos a abordar el tema. Fíjense, amigos, que la maestra América Bárcenas me hizo favor de mandarme un material de este curso que estás impartiendo, América. Se me hizo muy, muy interesante, está muy completo. Me gustó mucho cómo llevas esta orden de ideas y cómo concluyes en estas reflexiones que tú haces. Déjame iniciar esta charla con este tema con el cual tú también inicias. Voy a tomar como guía el material que me hiciste favor de compartir, donde tú haces un análisis del efecto jurídico de las relaciones laborales. ¿Te parece si empezamos por ahí? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, en realidad lo que sucede es que, bueno, con este tema de la pandemia, que de alguna manera debemos entender la pandemia como el término que define que una enfermedad, y no habla de su gravedad, no refiere a la gravedad de la enfermedad, Okay. sino refiere a que esa enfermedad ya está en más de una ciudad, en más de un país, y que requiere de una acción conjunta de los países para su prevención o para atenderlo. Entonces, a esto se le llama pandemia. Pero una vez que hay una pandemia y que requiere de una atención internacional y la coordinación de los países para atenderla, ya sea de manera preventiva o correctiva, entonces lo que sucede es que se implementan diferentes acciones para esa contención de esa enfermedad. Y bueno, puede haber muchas medidas de contención, incluso en nuestro país está regulado en el artículo 404 de la ley y el reglamento de salud, y ahí dice qué medidas se pueden tomar frente a una emergencia sanitaria. Y entonces, y ahí vamos a empezar con el tema que tú me preguntabas de la emergencia y la contingencia. Y la emergencia sanitaria dice que entonces las autoridades de salud, que en este caso es el Consejo de Salubridad General, puede tomar diferentes medidas para atender esta problemática de la enfermedad. Entonces, puede ser desde simplemente establecer medidas, por ejemplo, de vacuna, puede establecer medidas de tomar la temperatura, por ejemplo, invitar, como lo está haciendo, a lavarte las manos, a usar cubrebocas, pero no todas las enfermedades requieren de las mismas medidas. Y en este sentido, sí se incluye que puede ser una de las medidas de prevención el tema de la suspensión de ciertas actividades o de todas las actividades. Entonces, en función de esto es que el Consejo de Salubridad General emite primero la declaración de la emergencia sanitaria o sea, porque está presente la enfermedad, y luego, dentro de las medidas preventivas, lo que aborda es que sí se van a suspender actividades. Y aquí lo divide en dos grupos, Alberto. Por un lado, actividades que no son esenciales y que deben frenarse, que deben dejar de realizarse. Y por otro lado, el grupo de personas que por su grado de vulnerabilidad, ya sea porque tienen otros padecimientos como diabetes, hipertensión, etcétera, o Edad. también por el rango de edad. Entonces dice, estas personas son de alto riesgo, vamos a suspender sus actividades, no pueden, ¿verdad?, realizar sus actividades habituales. Entonces, en este sentido, se crea lo que es precisamente la suspensión de las actividades, tanto de actividades económicas como de actividades de cierto grupo vulnerable de personas, y entonces, derivado de eso, se suspenden las relaciones laborales. El tema que tú me comentas acerca de, bueno, si es emergencia o contingencia laboral y cómo lo abordamos, es que de repente surgió en el medio de decir, no, es que como el Consejo de Salubridad General dictó una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor y con motivo de ella suspende actividades, entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar para efectos laborales, no? Entonces, lo normal es que, ¿qué hacemos? Recurrimos a la Ley Federal del Trabajo. Y nos encontramos que la Ley Federal del Trabajo sí contempla, tanto en el artículo 42 bis
que es relativo a relaciones individuales de trabajo, como en el 427, que aborda relaciones colectivas de trabajo, cuando hay sindicato, confederación, federación, contratos colectivos, etcétera. Entonces, en este caso, dice, si se suspenden las relaciones laborales, y dice cómo tienes que atender esa suspensión de relación laboral. El tema es que en estos artículos particularmente viene una causa de suspensión de las relaciones laborales, pero la refiere como una contingencia sanitaria. Y hay otro motivo de suspensión de las relaciones laborales que es causa de fuerza mayor. Entonces, cuando vemos estos supuestos y dices, bueno, esta suspensión de actividades que dictó la Secretaría el Consejo de Salubridad General, ¿en cuál encuadra? Si la dictó como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, pues aparentemente entras en ambas o no sabes en cuál colocarte porque no encaja el término exactamente. Entonces de ahí empezó una gran deliberación porque la mayoría de las personas y los colegas decían no se ha dictado la contingencia sanitaria. Entonces ahí fue que empezó nuestra investigación, Alberto, y quiero compartir créditos porque esta investigación la hicimos con el licenciado José Manuel Lima Castillo, mi colega y amigo. Entonces, lo primero fue revisar inclusive a nivel internacional qué decía la Organización Mundial de la Salud. Entonces empezamos a revisar los lineamientos internacionales y hablaba únicamente de emergencia sanitaria y medidas de prevención para efectos como de contener, de contingencia, ¿sabes? Okay. Pero en todo refiere como emergencia. Luego nos fuimos a toda la Constitución, a la Ley General de Salud, al reglamento, a las facultades del Consejo General de Salud, y todo hacía referencia a emergencia sanitaria y medidas de prevención como contingencia. Pero el término general, emergencia. Entonces nos encontramos con que no había concordancia, ¿verdad?, entre la terminología usada en la Ley Federal del Trabajo y el resto de las disposiciones internacionales y nacionales, ya sea a nivel constitucional o reglamentarias, ¿no? La Ley General de Salud, sus reglamentos, etcétera. Entonces, al no haber concordancia, dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Porque, mira, por ejemplo, causa de fuerza mayor. Aquí hay una cosa importante, una emergencia o una emergencia sanitaria. ¿Por qué la dictas, Alberto? ¿Porque se te ocurrió? ¿Porque está de moda? ¿Porque hace mucho que no tenemos una? ¿Por qué la dictas? Si te vas a la OMS y dice enfermedad que ya traspasó fronteras, que ya está presente en varios países, que para su atención requiere una atención internacional, pues estás hablando de una causa de fuerza mayor. Tú no vas a suspender actividades tampoco. El Consejo General de Salubridad no va a decir, ay, suspendo porque se me ocurrió, ¿no? O sea, hay una causa de fuerza mayor. Entonces, aunque el Consejo de Salubridad General no lo hubiera textualmente dictado en su acuerdo, la pandemia, la enfermedad, es una causa de fuerza mayor que obliga a todas estas medidas de contingencia. Por supuesto. Entonces, bueno, por ahí empezamos con ese tema. Por otro lado, dijimos, bueno, a ver, no hay definición de emergencia y contingencia, porque la estuvimos buscando en las diferentes legislaciones. Entonces dijimos, bueno, ¿qué dice el diccionario? Y el diccionario lo que decía, una emergencia es una cuestión que ya tienes que atender y ya está aquí, ¿no? La contingencia es una medida preventiva para tratar de evitar en la medida de lo posible o de minimizar los riesgos de una emergencia. Entonces, si partes de la definición, ahí entonces dices, bueno, la contingencia es antes que la emergencia o la emergencia incluye la contingencia, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿no? También, adelante, coméntame. No. Solo sumándome a la postura, creo que va precisamente por ahí. Yo creo que van de la mano. Es algo que no podemos separar así tajantemente, ¿no? Sería mi opinión a lo que tú estás diciendo. Perdón, te interrumpí. No, adelante, perfecto, me sirve mucho tu comentario. Sí, efectivamente, entonces el tema está
en que encontramos mucha evidencia, ¿sabes? De que aunque se dictara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, realmente caía en los supuestos de la suspensión de la relación laboral eh, como contingencia sanitaria, ¿no? Porque también decíamos, ok, si es una causa de fuerza mayor, entonces dirías, bueno, entra en la fracción 1 del 427 que habla de causa de fuerza mayor, pero ahí habla de causas de fuerza mayor en general, pero tú tienes una causa de fuerza mayor que consiste en una contingencia sanitaria cuando es dictada por una autoridad de salud, que es exactamente lo que pasó. Entonces dices, tienes una causa de fuerza mayor que tiene un tratamiento diferente y entonces la regla especial prevalece sobre la regla general. Y tú como contador, Alberto, seguramente has enfrentado esto muchas veces cuando, por ejemplo, en el tema de retenciones de impuestos, ¿no? La retención a lo mejor es únicamente para cierto tipo de actividades o cierto tipo de contribuyentes. Y, por ejemplo, persona moral que le paga a persona física cierto tipo de servicios, retiene 2/3 partes del IVA. ¿Por qué no le aplicas, Alberto, a esta retención el 4% que es para transporte? Sí, por supuesto. Lo que estás mencionando, que son las reglas para la resolución de antinomias, de que la regla particular prevalece sobre la general. Exactamente. Entonces, cuando tienes una regla específica, ya no aplicas la regla general. Así es. Entonces, en este sentido es que consideramos que si tú interpretas armónicamente, y por ejemplo, también la otra situación es que tanto el 42 bis como el 427 fracción 7, que es el que contiene la causal de suspensión de actividades por un tema sanitario, fíjate que estos artículos fueron incorporados a la Ley Federal del Trabajo posterior a la pandemia del H1N1. Entonces, precisamente surge en 2009-2010 esta enfermedad del H1N1. Nos damos cuenta que no tenemos regulado esa forma de suspensión de actividades, entonces se integra a la Ley Federal del Trabajo estos supuestos, entonces hoy que tenemos otra situación exactamente igual, solamente con otra enfermedad, pues entonces dices, bueno, pues es que encajo aquí perfectamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué era tan importante? Aquí es algo muy, muy relevante. ¿Por qué era tan importante saber si era causa de fuerza mayor o era contingencia sanitaria? Y Es un fíjate aspecto que aquí es político-económico, ¿no? importante el tema económico. ¿Por qué era la diferencia? Porque si tú te ubicas esta suspensión de actividades como causa de fuerza mayor, el patrón tiene obligación de pagar a sus trabajadores una indemnización de un mes de salario general. Perdón, de un mes de salario, el que tenga el trabajador al momento en que se presenta la causa de fuerza mayor. Entonces, tienes una suspensión de actividades por causa de fuerza mayor, entonces suspendes actividades, la relación obrero-patronal se suspende, le paga el patrón al trabajador un mes de su salario, el que esté percibiendo al momento de la suspensión de actividades. El patrón va a tener que ir al tribunal y decirle, tribunal, tengo esta causa de fuerza mayor, autorízamela y voy a suspender actividades. El tribunal la va a calificar y va a decir sí o no estás en una causa de fuerza mayor. Si la autoriza, le pagan la indemnización de un mes y hasta que se reanuden actividades, que ya pueda, que se elimine esa causa de fuerza mayor que impidió que continuaras con las actividades, entonces regresa el trabajador y obviamente con sus mismas actividades y sus mismas condiciones de relación laboral, ¿no? O sea, sueldo, prestaciones, actividades, horarios, etcétera. ¿Qué pasa si tú ubicas que esta suspensión de relación laboral cae en lo que es contingencia sanitaria, que es la fracción 7 del 427 o el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo? Entonces ahí, primera, no se ocupa la autorización del tribunal para determinar si hay causa de fuerza mayor o no. ¿Por qué no se ocupa la autorización del tribunal, Alberto? Pues porque ¿quién dicta la contingencia sanitaria? Sí, la Una propia autoridad autoridad. de salud autorizada desde manera constitucional a dictarla. Entonces ya no amerita que el tribunal laboral valide si hay o no una emergencia, una causa de fuerza mayor.
Entonces, la primera diferencia. La segunda diferencia es que la indemnización que vas a pagar es de un mes, pero de salario mínimo general. El que tenga el trabajador en el área donde esté laborando, si es en la frontera, pues un poquito más alto, si es en el resto de la República, el salario mínimo general. Entonces, deliberadamente, inclusive lo reconocen así las autoridades sanitarias, y en las conferencias de las 7 de la noche que dan las autoridades, abiertamente, cuando dictaron la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, dijeron, fue un debate de horas de Sí, cómo escuché eso. hacemos encajar esta situación en un supuesto que realmente no le tocaba. Claro, ¿Por claro. qué? Porque lo que querían era, su intención a lo mejor era buena, pero esto se llama fraude a Claro. la ley, cuando tú tergiversas todo para entrar en un supuesto que no estás, ¿no? Entonces, en este caso, ellos pusieron esos términos tratando de que la gente se ubicara, el patrón se ubicara en la causa de fuerza mayor, y la indemnización que pagara el trabajador fuera de un salario normal y no de un salario mínimo general. Fíjate que es muy, muy interesante y da para muchos análisis lo que tú estás comentando, bueno, de entrada fraude a la ley, hacer con la ley lo que la ley no quiere que hagas precisamente, ¿no? Y usarla como un Ajá. trampolín para lograr aquello que la ley precisamente quería evitar. Entonces, creo que claramente estamos en presencia de un caso de fraude a la ley. Y fíjate, lo curioso es que siempre se acusa al particular, al gobernado, de cometer el fraude a la ley, pero hoy lo vimos en las autoridades. Me recuerda mucho cuando Andrés Manuel dijo, ¿saben qué? Ya no hay impuestos, ahora hay contribuciones. ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Es un juego de palabras simplemente, ¿no? Sin embargo, creo que lo que no tomaron en consideración es que el salario es el producto que se le debe entregar, o la remuneración que se le debe entregar al trabajador, producto o fruto de su trabajo. Y en este caso es una Ajá. indemnización, entonces tiene una naturaleza completamente diferente, una naturaleza jurídica diferente al salario. Una indemnización tiene, aunque sea en equivalencia al salario, tiene una naturaleza distinta. El salario es Completamente diferente. exacto, porque el salario es irrenunciable, la indemnización Ajá. no. La indemnización se puede Exacto. negociar. Entonces, creo que por ahí, pues todos vimos que de manera burda y absurda trataron de encajar algo que no es como si fuera. Bien lo estás diciendo, que pues es simulación de actos, ¿no? Hacer que algo Sí, parezca lo que no es. Y exacto. Y fíjate que tristemente, además lo hicieron muy mal. Te voy a así decir en qué es. sentido lo hicieron mal, porque simplemente con cambiar el término de cómo declararon la emergencia ya pensaron que era suficiente. Sí, Sin un juego de embargo, todo palabras. el fundamento legal de los acuerdos corresponde al 73 constitucional, a las facultades del Consejo de Salubridad General, a los temas de emergencia sanitaria. Entonces, todo el fundamento está relacionado con una emergencia sanitaria, y además con que una autoridad de salud dicte las medidas de suspensión, que es exactamente los supuestos a los que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Y todavía, por si no fuera poco, que emiten los acuerdos con esos fundamentos que obviamente te llevan a colocarte claramente en otro supuesto, todavía en los transitorios se les olvida su estrategia, ¿verdad? Y en los acuerdos, en los transitorios le ponen, estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia sanitaria. Ah, caray. O Sí, sea, claro. entonces, realmente fue un trabajo mal hecho. Dice que pasaron horas y horas con sus asesores para ver cómo le hacían, pero pues me hubiera gustado saber quiénes son los asesores que con algo tan burdo quisieron hacer caer las cosas en una situación donde no es posible. Ahora, mira, para todos aquellos que sostienen todavía hasta la fecha y se aferran a que no está dictada la contingencia sanitaria, les digo, bueno, pues inclusive me tocó ver un amparo, Alberto, que se promovió exigiendo que se dicte la contingencia sanitaria, o sea, un amparo por la omisión de la autoridad de declarar la contingencia, posterior a que ya estaba dictada la emergencia, que al final es lo mismo, ¿no? Pero fíjate, entonces dije, a ver, si tú quieres la literalidad
de que el acuerdo dijera contingencia sanitaria, pues te vas a quedar esperando, Alberto, porque Claro. el Consejo de Salubridad General no tiene facultades, porque la Ley General de Salud no hace alusión nunca a contingencia, sino únicamente a emergencia. Entonces, si tú quieres atender a la literalidad de que diga contingencia, pues entonces tendríamos que esperar una reforma a todas las disposiciones constitucionales y de salud para que diga contingencia, porque actualmente dicen solo emergencia. Y es que, ¿sabes qué? Su brillante estrategia se basó en un juego de palabras. En un juego de palabras y Exactamente. no en una interpretación armónica, que es como lo Ajá. que tú nos has presentado en esta plática. Me hace recordar también cómo, digo, viendo el otro lado de la moneda, y quiero hacer esta como comparación de lo que hace el Estado con lo que hacen los particulares. Y bueno, todos hemos visto que de repente hay ciertas planeaciones maravilla, donde nada más le cambian una palabra y dicen, no, pues ya no es outsourcing, ahora es no sé qué sourcing y ya no es, ya no entra, porque ya es otra palabra. Mira, aquí en la Efectivamente. factura dice. Entonces es exactamente lo mismito que hicieron. Exacto, y aparte hay un reconocimiento público dicho por autoridades y en cadena nacional de cómo lo quisieron cambiar, ¿no? O sea, pero te digo, además lo hicieron verdaderamente mal. Pero bueno, en ese sentido, fíjate que aquí lo interesante sería ver, ok, mira, lo único que cambia, básicamente en términos prácticos, entre una y otra es si tú pagas al trabajador una indemnización de un mes de salario real o un mes de salario mínimo general como indemnización. Y obviamente en ambos casos se suspende la relación laboral. Claro. Entonces ese trabajador va a tener su mes de salario, ya sea normal o de salario mínimo, y después de eso no va a tener ingresos hasta que se reanuden las actividades. Entonces, aquí el tema es, ok, vamos a pensar que optaste por la que te sientas más cómodo. Ya sé que digas, no, es que la autoridad va a creer, como quiere que escoja este criterio, yo no me quiero arriesgar. Bueno, voy a dar la indemnización de un salario normal, voy a caer en la que él quería, ¿no? Causa de fuerza mayor. Ok, o la otra, no, yo sí corro el riesgo, me asiste la ley, etcétera. Bueno, Tengo ok, un super pero abogado que ahora, me va a defender, ya está, ¿no? ¿verdad? Ya tengo todos los argumentos ahí en resumen y todo. Le Pero hablo a bueno, América. independientemente de esa decisión que tomes, el tema es, ok, ahora, ¿qué hago? Porque para efectos laborales ya lo decidí. Ya pagué la indemnización de un mes, ya suspendí actividades y voy a reanudar cuando así lo ordene la autoridad y voy a pagar en ese momento a mis trabajadores lo que tenga que pagar y van a regresar a sus actividades, a su horario y comenzaré a pagar nómina. Pero durante el periodo que estén suspendidas no pago nada. Entonces, ¿ahí qué efecto vamos a tener para SAT? O sea, ¿qué tratamiento le voy a dar a la IMSS, indemnización? claro. ¿Se está grabada o no está grabada? ¿No? La otra es ante el seguro social. ¿Qué hago? Porque está suspendida la relación laboral, entonces no estoy pagando salarios. Es una Ante el indemnización, Infonavit, ¿qué exacto. hago? Y también para el impuesto estatal de nóminas. Entonces, ahí tenemos varias cosas que resolver ya pasando el primer punto de suspendí actividades, pagué la indemnización. Mira, en este tema me gustaría comentar porque analizando qué situación o qué tratamiento fiscal darle a lo que es la indemnización por suspensión laboral, la conclusión a la que llegamos con mi compañero José Manuel Lima es que no estaba grabada para efecto Pásamela, de chica. impuesto sobre la renta. Y en ese sentido, nosotros argumentamos que esta afirmación tiene sustento en el artículo 93, fracción 13 del impuesto sobre la renta, que dice que no se pagará este impuesto por la obtención de los ingresos. Dice que se obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos por el excedente. Y el excedente pagará el impuesto en términos de este título. Entonces, nosotros ubicamos la indemnización en este supuesto. Sin embargo, para quienes nos escuchan, sí quiero comentarles que hay quienes opinan lo contrario, que sí está grabada conforme al 94.
Nosotros buscamos algunas tesis de suspensión de relación laboral, obviamente no por contingencia sanitaria, porque no hemos tenido una circunstancia así en Sí, no 100 existe años, el entonces no antecedente. tenemos precedentes, Claro. pero buscamos los equivalentes, por ejemplo, cuando está suspendida la relación laboral por huelga, buscamos otros antecedentes de qué es una suspensión laboral y se está separando o no al trabajador de su relación laboral, etcétera. Y bueno, hasta la fecha no hemos logrado cambiar de opinión sobre que no está grabada y que este es el fundamento. Pero por supuesto, tú sabes que en estas cosas siempre hay, bueno, opiniones, ¿no? Diferentes interpretaciones, pero yo le daría ese tratamiento y, bueno, vamos a ver, creo que luego los criterios que surjan al respecto nos tendrán que decir si tuvimos la razón o no tuvimos la razón. Pero entonces aquí, vamos, ya le diste la indemnización, ya la consideraste grabada o no grabada. ¿Y ahora qué haces con el Seguro Social, Alberto? Sí, Porque la es gran un tema, sorpresa que es un tema. tuvimos, Así es. dime, Yo, Diva, yo adelante. creo que yo soy de la idea, yo me inclino a pensar que al suspenderse la relación laboral, porque justamente se está suspendiendo la relación laboral y la seguridad social es consecuencia o fruto de la relación laboral. Entonces, yo considero que debemos explorar justamente sobre los efectos jurídicos que trae la suspensión laboral. En primera, la naturaleza del pago, porque no se le está pagando un salario. Aunque se le pague en Exacto. términos de salario, la naturaleza jurídica es muy diferente. Es una indemnización, ya lo decía hace ratito. Número dos, la tributación que se hace, la recaudación que se hace sobre el pago de salarios deja de tener esa naturaleza. Luego entonces los efectos son distintos. Asimismo, el pago que tú le haces de las aportaciones de seguridad social ya no son producto de un trabajo que te está prestando, sino de una indemnización que tú le diste. Entonces, yo me inclino a pensar que no hay obligación de realizar esos pagos. Efectivamente tienes la razón y la principal razón es, bueno, el primero, la indemnización porque no es salario, punto, ¿no? Y Así es. resulta que tanto Seguro Social como Infonavit, como impuesto estatal de nóminas, la base para el cálculo de cuotas obrero patronales, de aportaciones o amortizaciones o del impuesto estatal de nómina es el salario, ya sea integrado, ya sea, bueno, cada una de las leyes tiene su reglamentación para ver qué incluyes y qué no, pero la base es el salario. Entonces, si tú tienes suspendida la relación laboral y no estás pagando salario, ¿cuál es la base para cálculo del impuesto? No tienes. Exactamente. Entonces, por lo tanto, no hay obligación de pago de esto, pero allí pues dices, bueno, tan sencillo como ir a la propia legislación, tanto de Seguro Social como de Infonavit, como de impuesto a nómina. ¿Cuál es la base del impuesto? Pago de salarios. Está suspendida la relación laboral. No estoy pagando salarios, no tienes base. Punto. El tema es también a veces, porque también ya sabes que ahora legislamos con los programas de los sistemas, ¿no? Del SAT, del IMSS, del Infonavit. Sí. La ley Y puede decir una cosa, pero y luego cuando vas a querer poner en tu sistema del SUA, por ejemplo, cero asistencias en 30 días, pues el sistema no te lo permite. Pero fíjate que aquí nos encontramos con otra sorpresa a la hora de decir, bueno, que ya vimos en Ley Federal del Trabajo qué pasa con suspensión de relación laboral. Ahora vámonos a la Ley del Seguro y de la Infonavit y ley de, a ver qué dice de la suspensión. Pues, ¿qué crees que no está contemplado? No contiene disposiciones específicas de temas de Seguro Social y de Infonavit respecto de suspensión de relación laboral. Lo único que contemplan esas disposiciones es ausentismo. Y no podemos tratar igual el ausentismo no, que la no, suspensión de la claro que relación no. laboral. En primera, porque el ausentismo es una cuestión unilateral. El trabajador va a faltar, con permiso, sin permiso, como quieras, pero va a faltar, ¿sabes? Pero es una cuestión unilateral. En cambio, la suspensión por una causa de fuerza mayor o por una contingencia sanitaria es una cosa ajena a ambas partes. Y además está ordenada por una autoridad sanitaria la suspensión de actividades. Entonces, aquí el tema es, eh, no tiene la ley contemplado el tema de suspensión. Entonces, bueno, lo que más se le parece pudiera ser el ausentismo.
El tema es que fíjate que en ausentismo, la ley del Seguro Social lo que dice, lo divide en dos partes. Si el trabajador falta menos de 7 días, dice el patrón va a pagar únicamente el seguro de enfermedades y maternidad por 7 días. Pero si la ausencia es por más de 8 días, y ahí reitera, no se va a pagar cuotas obrero-patronales. ¿Por qué? Dice ahí mismo la ley, pues porque no está trabajando, no está recibiendo salario, ¿no? Pero lo que dice es, pero tienes que dar de baja al trabajador. O sea, sí, por las ausencias, lo vas a dar de baja y no vas a pagar cuotas obrero-patronales. El tema es que aquí la relación está suspendida y no lo puedo dar de baja porque además lo dejaría sin atención médica. Y bueno, entonces aquí nos metemos en un grave problema porque en un momento donde además, si siempre lo podemos ocupar y siempre estamos vulnerables, una enfermedad, un accidente, lo que sea, pues más en estos momentos de la emergencia sanitaria. Claro. Entonces resulta que en el sistema no te acepta poner más de 7 faltas. No está contemplado qué hacer en el caso de una suspensión de relación laboral. Entonces, ¿qué va a pasar? El SAT, además, el SAT, bueno, en este caso no el SAT, el IMSS y el Infonavit, ¿qué van a hacer? Van a emitir sus cédulas de liquidación. Secretaría de Finanzas va a emitir sus cédulas de liquidación como lo hace y te va a llegar con el cobro. Entonces, aquí mi sugerencia es que los patrones que suspendan relaciones laborales presenten un aviso ante el Seguro Social. Si no se lo reciben, que es altamente probable que no les reciban, mándelo por correo registrado con acuse de recibo para que tengan una constancia de que dieron aviso de la suspensión de la relación laboral. No es que así esté dispuesto en la ley, así está dispuesto para el caso, por ejemplo, de ausentismo o de huelga, pero bueno, ahora sí que previendo, ¿no? Vamos a mandar ese aviso de suspensión de la relación laboral. Cuando lleguen las cédulas de liquidación, lo que vas a tener que hacer es presentar tu demanda de nulidad ante el Tribunal Administrativo, acreditar que tuviste la suspensión de la relación laboral, que pagaste la indemnización y que no has pagado salarios durante todo el tiempo que duró la suspensión de la relación laboral. Y por lo tanto no hay base para pago del impuesto. Y esta defensa va a ser lo mismo para Infonavit que para Seguro Social, que para impuesto de nóminas, si te emiten la cédula de liquidación correspondiente. Sí, efectivamente. Creo que la piedra angular de todo esto, de todo este análisis, es entender dos cosas, dos temas fundamentales de lo cual parte y deriva todo. Lo primero es qué significa una relación laboral y qué da pie esta relación laboral. Lo segundo es la naturaleza de el concepto por el cual se le está entregando ese dinero, que no es salario, y eso es algo que, bueno, lo podemos entender y sin que se me tome a mal este comentario, pues de los trabajadores, de los compañeros trabajadores, porque, bueno, para ellos lo que están recibiendo no es una indemnización, es un salario, ¿no? Ellos quieren su salario. Sin embargo, las autoridades les debe quedar muy claro que lo que se está pagando no es un salario, es una indemnización. Yo he abogado por este punto desde que inició toda esta locura de la pandemia y creo que es muy importante que nos quede muy claro. Por eso insisto en la naturaleza jurídica de la erogación que se está haciendo. Exactamente. Y bueno, aquí fíjate que otra circunstancia que es de llamar la atención es que fíjate que aquí no podemos dar de baja al trabajador y por eso nos van a llegar las cédulas de liquidación, aparte porque las autoridades son muy necias, como siempre, y va a haber que combatirlas en juicio. Pero fíjate que especialmente la recomendación de no dar de baja al trabajador es para que siga teniendo los derechos de atención, tanto él como su familia. Porque si tú lo das de baja, y en todo caso lo debiste haber dado de baja cuando se declaró, ¿verdad?, la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, entonces el tema es que nada más tendría 8 semanas de vigencia de derechos para la atención médica, lo cual es claramente insuficiente, sobre todo considerando que pues es una enfermedad que a lo mejor la adquieres y 14 días para ver si te dio o no, ¿verdad?, de incubación.
y luego de ahí a que te pones grave y que requieres ir al hospital, pues ya se te fueron las 8 semanas, ¿no? Y aquí es importante considerar que el 109 de la Ley del Seguro Social faculta al Ejecutivo Federal para ampliar la vigencia de derechos en casos como el que tenemos de la pandemia o enfermedades graves o alguna situación emergente. Y el Ejecutivo Federal pudo haber dictado la medida de, tenemos al día de hoy oficialmente 2 millones de pérdida de empleo de trabajadores. Entonces, imagina, toda esa gente sin derecho a atención médica. Allí el Ejecutivo pudo, conforme al 109 de la Ley del Seguro Social, dictar que se iba a extender la vigencia de derechos para los que perdieron su trabajo, no sé, a 3 meses o alguna cosa así. Y era el Ejecutivo Federal quien debía pagar al IMSS para cubrir esos gastos. Sin embargo, no lo hizo, lo cual me parece grave porque está la posibilidad en la ley, está la facultad y simplemente no se ejerció cuando debió haberse ejercido en favor de... Y por un lado, fíjate, por un lado se desgarran las vestiduras con el término de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, tratando de que encajen que no le den un salario mínimo general en lugar de un salario mínimo normal, o al revés, ¿no? Pero no hacen nada para accionar este 109 de la Ley del Seguro Social y darle a los que perdieron su empleo, pues una mayor vigencia de derechos. Pero fíjate que aquí yo pienso que independientemente de qué criterio adoptes, la otra es, en realidad, yo creo que la mayoría de los patrones no optaron ni por una ni por otra, ni por emergencia ni por contingencia, es decir, no suspendieron la relación laboral. ¿Por qué? Porque mira, esto podría durar 1, 2 o 3 meses y tú tienes la intención de regresar a trabajar, tienes la intención de reanudar actividades y lo que menos quieres es pelearte con tu equipo, lo que menos quieres es dejarlos en el desamparo, lo que menos, o sea, me parece irrisorio la posición de las personas que creen que el patrón juega con los trabajadores como si fueran piezas de ajedrez, los quito, los pongo, los muevo. No es cierto, eso es falso completamente. Es dificilísimo y lo menos que quieres es desintegrarlo. Lo que menos quieres es deshacerte de tu equipo. Aparte tienes una relación con esas personas que va más allá del estricto tema laboral. Se vuelven en muchos casos tus amigos, tu familia, tu círculo de relación principal con la que pasas 8 horas diarias. Entonces, muchísima gente, te aseguro que más de la que crees, no se fue por la suspensión de la relación laboral. Entonces, aquí, ¿qué pudiéramos recomendar? Y no sé si nos queda tiempo para, de manera general, decirlo, que la otra opción que tienen los patrones era la modificación, y la tienen actualmente, la modificación de la relación de trabajo. Es decir, yo estaba pagando tanto, estaba dando tanto de prestaciones, tenía este horario, etcétera. Puedes modificar todas esas condiciones durante el periodo que creas conveniente hasta que se puedan restablecer las actividades. Y eso sí está permitido por la ley, tanto por la Ley Federal del Trabajo. De hecho, las juntas federales que están cerradas, por ejemplo, sí hay acuerdos donde dice vamos a abrir para atender los acuerdos modificatorios de la relación laboral. Si tú disminuyes salario, disminuyes prestaciones, cambias la forma de trabajo a, por ejemplo, a distancia, etcétera, nada más lo que tienes que hacer es documentar la modificación de la relación de trabajo y ese documento de que se firma de común acuerdo con tus trabajadores, porque ellos están conscientes de la situación, están conscientes que si no tienes ingresos, ¿de dónde vas a pagar? Entonces, una vez que tú haces tu convenio, la única limitante que tiene el convenio es no le quites derechos mínimos que estén consagrados en la Constitución o en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son esos derechos mínimos? No le puedes pagar menos del salario mínimo general, el que prevalezca en la zona. No le puedes, por ejemplo, pagar menos de 15 días de aguinaldo, etcétera, ¿no? Pero mientras tú respetes los mínimos, puedes moverlo. Y una vez que moviste, por supuesto que puedes modificar el salario en el Seguro Social a la baja, con todo el impacto que tiene en pago de cuotas obrero patronales, al Infonavit las aportaciones y al impuesto de nómina. Claro, pues muchos
temas que has tocado, muy interesante, de verdad es que podríamos pasarnos mucho más tiempo acá. Ahorita recordé lo que dijiste hace rato, que estamos también ante un problema de informática. Cuando no encuentras los campos para hacer. Yo he dicho en más de una ocasión que lo que estamos viviendo es el triunfo de la informática sobre la juridicidad, y tristemente eso es lo que estamos viviendo, porque el día de hoy lo que están diciendo es, o lo que está pasando en la práctica es que le dicen al ingeniero en sistemas, al ingeniero informático, hazme un programa con estas características, y luego le dicen al departamento jurídico, pues a ver, ahora defiende el bodrio que hicieron estos de informática para que funcione mi sistema, ¿no? Y eso lo estamos viendo y viviendo ahorita mismo. Claro, legislamos por sistema informático, ¿no? Así La es. ley permite algunas cosas y el sistema no, y a ver qué haces. Y prevalece, pues está Efectivamente. prevaleciendo tristemente, en la gran mayoría de los casos, pues tienes que ajustarte a lo que te deja hacer ya no la ley, sino el portal. Exactamente, y a ver si está disponible, ¿no? Además, a ver Exactamente, si está para disponible. variar. Porque mira, por ejemplo, ahorita decían, insistiendo en la posición de la autoridad de que teníamos que entrar a causa de fuerza mayor y que la autorizara el tribunal, pues para empezar estaban suspendidas sus actividades, ¿verdad? No había quien las aprobara. En el caso de los convenios modificatorios, también está cerrado, ¿no? Entonces mucha gente me decía, bueno, ¿y qué hago si están cerradas? Nadie está obligado a lo imposible. Cuando abran, presentas tu convenio si lo quieres presentar. Y otra cosa, la Ley Federal del Trabajo te permite modificar las condiciones de las relaciones laborales siempre que no vulneres derechos constitucionales o laborales. No tienes que comunicarlo a la Junta, ni irlo a registrar, ni mucho menos. Solamente se van a llevar aquellos que pudieran vulnerar ese tipo de derechos. Entonces, ni eso se tienen que preocupar. Lo pueden modificar y en función de eso hacer todas las demás modificaciones en los sistemas de Seguro Social, Infonavit e impuesto estatal. Así es. Además, no, digo, solo por tocarlo brevemente, ya estamos concluyendo este programa, pero planteamos un escenario, hablamos sobre un escenario que es mandar a descansar a la gente, que no trabajen. Sin embargo, en gran medida lo que está pasando también es el famoso home office, que yo digo que el nombre correcto es teletrabajo, ¿no? Teledistancia, Sí. trabajo a distancia. Bueno, pero vayamos con estos anglicismos. Este home office, pues por supuesto que ahí sí es una situación completamente distinta y también ha creado ciertas confusiones. Mira, allí la Ley Federal del Trabajo no contempla como tal, lo que contempla es trabajo a distancia, que es lo que más se le parece a lo que conocemos como home office, y establece una serie de requisitos a que cumplir. Entonces, lo que sí se recomendaría es, ok, tu giro permite, ¿verdad? Que la gente pueda seguir haciendo su trabajo desde su casa o desde otro domicilio que no sea el de la empresa, no hay problema, modifica, haz un convenio modificatorio, ya sea temporal o definitivo, de la relación laboral, donde él va a desarrollar su trabajo desde su casa, cumple los requisitos que se establecen actualmente en la Ley Federal del Trabajo para trabajo a distancia y no vas a tener ningún problema. Y déjame decirte otra cosa, mucha gente descubrió, muchas empresas descubrieron que realmente no necesitaban a sus empleados en las oficinas. Así Y es. ahorita muchos convenios que se hicieron de manera temporal para trabajo desde casa llegaron para quedarse, porque aunque Sí, reanuden actividades, ya los van a dejar ahorita ahí. están convenidas en forma permanente, porque vieron que les era conveniente a ambas partes. Entonces, podemos modificar las relaciones de trabajo, nada más si mi recomendación es siempre tengan a su abogado laboralista de la mano, que haga los documentos con las formalidades que establece la ley. Asegúrense de que haya firmas, testigos, huellas, fotos, video, todo lo que quieran, para asegurarse de que tengan evidencia de que fue una cosa de común acuerdo. Inclusive hemos tenido casos donde hubo modificación de relación laboral, se modificaron los salarios al Seguro Social y tuvimos la visita inmediata de Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Seguro Social. Pero mira, ¿qué problema es? Aquí están mis convenios modificatorios, fueron de común acuerdo, cumplen con toda la legislación, con la pena tengo todas las facultades para modificar, por ejemplo, salario a la baja, ¿no? Claro.
América, pues estamos llegando al final de este programa. Ha sido súper interesante platicar contigo. Espero que en breve podamos tener una segunda charla. Encantadísimo y te agradezco mucho la invitación y ojalá que hayamos sido de utilidad para tu auditorio, Alberto. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguro que sí. Te mando un abrazo y esperando que te vaya muy bien en esta pandemia y que termine pronto. Esperemos que sí, y a todos. Sí, así es. Salud, sobre todo, vamos a desear ahorita. Así es. Gracias, Alberto, un gusto. Muchas gracias. Pues amigos, Hasta la qué próxima. plática tan interesante acabamos de tener. Seguro, yo les recomiendo de verdad que la vuelvan a ver, que tomen notas. Se dijeron cosas bien interesantes y bueno, pues esperemos que en breve podamos tener una siguiente charla. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que tengan una excelente tarde. Bye. Hasta la próxima.